Este video fue producido por Rubco Movies. Esto es Intermedio Cultural. La casa productora Rubco Movies e Intermedio Cultural recibimos al fotoperiodista Pedro Valtierra aquí en la Universidad de las Artes de Aguascalientes. Bueno, mira, yo estuve en Haití en el año de 1985, enviado por el periódico La Jornada, y la cobertura que di ahí era de cuando un grupo de personas de distintas orientaciones políticas e ideológicas protestaban exigiendo la salida de Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier era presidente vitalicio de Haití, lo había dejado ahí su padre desde que tenía, si no mal recuerdo, 16 años. Entonces, bueno, estaba en el poder, se iba a quedar ahí eternamente. Y las protestas que se dieron en todo el país, principalmente en Puerto Príncipe, pues hicieron que abandonara el poder. A mí me tocó estar ahí entonces, como reportero y como fotógrafo. Escribía las notas, están publicadas en La Jornada. Entonces, pues esas fotografías cuentan un poco la vida, las protestas, los reclamos, las celebraciones. El pueblo haitiano es un pueblo con una cultura, una tradición muy particular. Sus protestas son casi siempre con ritmo, en la calle, bailando, gritando, protestando, pero con un sentido artístico, creativo, ¿no? Y bueno, ahí están las fotografías que tomé entonces para el periódico La Jornada. Bueno, yo estuve allá en el año de 1982, cuando el conflicto entre Marruecos y la República Árabe Saharaui estaba empezando. La República Árabe Saharaui, o el Sahara español como se le conocía antes, es un país rico en fosfato, en pesca, y fue colonia durante 100 años de España. Franco, antes de morir, cede todos los derechos que tenía el gobierno español a Marruecos y se los da prácticamente. Pero bueno, históricamente son tribus que han vivido ahí, ellos tienen su identidad, su propio país, y deciden iniciar una guerra de independencia contra Marruecos. Y yo tuve la oportunidad de estar allí para el periódico 1+1 en aquel año, cubriendo para hacer un reportaje de este conflicto en África. Son fotografías que muestran pues un poco la vida en el desierto. Como tú sabes, el Sáhara es uno de los desiertos más grandes del mundo. Entonces, bueno, pues ahí estuve retratando entonces para los lectores de 1+1. Mira, Nicaragua pues es mi primera experiencia a nivel internacional. En el año 79 estuve en Nicaragua. Inicio ahí con este viaje enviado por 1+1 a cubrir con países en conflicto. Yo tenía 23 años. Los periódicos mexicanos no mandaban fotógrafos a Nicaragua. Había un fotógrafo de Excelsior, Reyes Zurita, que curiosamente no aparece en la historia de los fotógrafos que cubrieron la guerra en Nicaragua. Hay muchos vacíos en la historia, ¿no? Y mi trabajo en Nicaragua pues también refleja lo que se estaba viviendo en ese momento en América Latina. Era la primera revolución triunfante en América Central y en América en general, digamos, de esta época. Y bueno, las fotografías muestran la vida cotidiana en un país bajo la guerra. Era el presidente Anastasio Somoza. Los sandinistas entonces pues estaban luchando por un cambio, por una transformación. Ese era el discurso. Hace ya 41 años, va a ser 42 años del triunfo. Yo estuve en Nicaragua en junio, desde junio. La primera vez fue en abril del 79. Lo regresamos a México y luego estuve en junio, julio y mediados de agosto estuve en Nicaragua. Pues hay una selección de fotografías que se han quedado ya en el imaginario, ¿no? Que son parte de la memoria colectiva, que son parte de la memoria, sobre todo de los que vivieron
aquellos años, de los jóvenes de aquellos años. Y bueno, pues es un testimonio de lo que a mí me tocó ver, de lo que me tocó vivir, de un fotógrafo mexicano que, como decía hace un rato, los medios mexicanos no mandaban a periodistas, ¿no? Si hacemos un recuento escrupuloso, nos vamos a dar cuenta que solamente Antonio Reyes Zurita, fotógrafo, y yo fuimos los que estuvimos en el conflicto, ¿no? Después llegaron muchos otros fotógrafos, ¿no? Pero esa es la historia de lo que yo hice allí en Nicaragua, ¿no? En 1979, para el periódico 1+1. Cito el periódico porque es muy importante, y cito también al director, porque el director Manuel Becerra Costa fue un periodista que aportó mucho al periodismo, desconocido también un poco porque mucha gente no lo quería, hizo cambios fundamentales en el trabajo periodístico, importantes, cambia el periodismo mexicano, en fin. En El Salvador estuve en varias ocasiones, desde 1980, cubriendo también el conflicto armado. Había varias organizaciones que estaban peleando. Estas organizaciones se habían convertido en grupos armados y estaban peleando por quitar del poder a la socialdemócrata cristianos, y pues durante el año 80, varios años estuvo el conflicto, muy difícil El Salvador, un país muy pequeño, condiciones geográficas muy adversas, y estuvimos ahí nosotros como fotógrafos para el periódico 1+1, en distintos momentos también dando cobertura a las protestas, a las manifestaciones. Algo que recuerdo que me tocó, no del todo, fue el asesinato de Monseñor Arnulfo Romero. Me enviaron a la misa, al sepelio de la misa de él, 3-4 días después de que lo habían matado. A esa misa se dieron cita muchos personajes de la iglesia para despedirse de Monseñor, que había sido asesinado por gente del coronel Dawson, que era un representante de la derecha más conservadora, y me tocó estar a mí ahí cubriendo, pero yo llegué el día de la misa, llegué tarde, y digo tarde porque hubo una balacera desde edificios, desde las azoteas de los edificios cercanos a la catedral, sobre todo al patio que está frente a la catedral. Hubo disparos contra la masa y contra la gente, y mataron a varias personas civiles, una agresión, sí, una provocación, que bueno, eso la historia tendrá que contarlo en algún momento. Yo llegué tarde, pero logré algunas imágenes, no como me hubiera gustado, pero pues así es el periodismo. Hay ocasiones en que tienes la suerte de estar ahí, hay otras que no, pero bueno. Y luego estuve cubriendo en centros de refugio, tanto en San Salvador como en Honduras, Chiapas, ¿no? A esa serie corresponden las fotografías de Xoyep, y hay una fotografía muy famosa, que se llama Las mujeres de Xoyep, donde están empujando, son varias mujeres que están empujando a un grupo de soldados. La historia de ahí, bueno, viene desde... Esta fotografía fue tomada el sábado 3 de enero de 1998. Yo estaba allí cubriendo para el periódico La Jornada, y pues fui al campamento de los refugiados de Acteal. En Acteal, como ustedes saben, hubo una masacre contra familias y personas que se habían refugiado en una iglesia. Esta balacera duró prácticamente todo el día y mataron a 45 personas en ese momento, o en esa acción. Después aparecieron, se aumentó la cifra porque habían abierto el estómago de mujeres embarazadas, hubo 4 muertos más, niños, fetos, ¿no? Estas fotografías corresponden a la serie de Chiapas. Estas mujeres refugiadas estaban ahí huyendo de esta masacre y buscando más seguridad. El ejército había llegado a brindarles protección, según les explicó el coronel que encabezaba ese grupo, y las mujeres, ubicándolas como parte de los agresores, les pidió que se fueran, ¿no? Porque el día de la masacre
El ejército estuvo cerca, pero nunca intervino, nunca paró la masacre. Entonces la gente se enoja, la gente estaba molesta, y particularmente las mujeres que encabezaban esa protesta. Llegó un momento, era tanto el coraje y tanto el reclamo, que empezaron a empujar a los soldados, ¿no? A mí me dio miedo, porque generalmente en una acción de estas es muy delicado que tú empujes a un soldado, ¿no? Yo he dicho que esto yo no lo hubiera visto en Guatemala o en El Salvador, porque los soldados allá, si te empujas a alguien, pues te cañonan y te golpean, ¿no? Pero en México es otra cosa, es diferente. La historia misma muestra esto, son características distintas, pero tampoco me quiero meter en ese tema. Solamente, esa imagen refleja lo que en ese momento estaba pasando en Chiapas. El rechazo de un sector de la sociedad importante hacia la presencia del ejército. Los mineros de Pachuca, en junio de 1985, si no mal recuerdo, recibimos una invitación en el periódico La Jornada para ir a cubrir una huelga de mineros. Fueron Arturo Herrera, un amigo, y la doctora Irma Eugenia Gutiérrez fueron a invitarnos al periódico La Jornada. Me fui asignado para ir a cubrir esa huelga, que era, no recuerdo exactamente el día, empezaba a las 7 de la mañana. Había 3,000 mineros que protestaban porque no tenían ropa adecuada para bajar al fondo de la mina. Ustedes saben que bajar a la mina es muy caliente y la ropa se acaba, entonces ellos necesitaban que les dieran esa ropa, y a alguien se le ocurrió hacer una protesta muy sui generis, muy particular, que se desnudara. Entonces 3,000 mineros se desnudaron. La huelga empezó a las 7 de la mañana. Nosotros, Andrea Becerril, que era la reportera que iba por La Jornada, y yo llegamos a las 7:10. Estaba un poco difícil la llegada, y llegamos a las 7:10 y trabajamos media hora más o menos, porque la huelga se levantó, les habían atendido la demanda. Y bueno, curiosamente, en esa protesta de mineros en Pachuca no hubo ningún fotógrafo de prensa de Pachuca, ¿no? De Hidalgo, particularmente de Pachuca. Yo fui el único fotógrafo que estuvo ahí. Había otro fotógrafo, hermano de Arturo Herrera Cabañas, Polo, que traía una cámara de formato medio. Nunca supe qué pasó con esas fotografías, pero bueno, las mías fueron las que se publicaron. Dieron, como dice la gente, la vuelta al mundo. Eso era muy común decirlo antes, era muy fácil, y era una manera de sintetizar que una fotografía había sido publicada en muchas partes. Entonces, bueno, ahí está la huelga, 3,000 mineros desnudos, 45 minutos duró, y bueno, ahí está el testimonio. Yo, como fotógrafo de prensa, como jefe de fotografía en La Jornada, pues fue algo estimulante, porque bueno, lo que uno busca es que su fotografía tenga impacto, se difunda, a la gente le guste o le diga cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante para mí como periodista, de contar una pequeña historia de estas fotografías, ¿no? Yo normalmente no hablo de mi trabajo fotográfico, no lo califico, no digo es bueno, porque se vería mal que el fotógrafo esté hablando bien de sí mismo. Yo hago fotos con mucha emoción, con muchas ganas, con mucho respeto a los lectores, siempre digo a los lectores y a los sujetos fotografiados. Y bueno, finalmente el trabajo está ahí, y bueno, creo que a mucha gente le gusta, o a algunas personas les gustan, y yo pues seguimos aquí. Mira, para hacer fotografía, para retratar mejor, para hacer mejores fotos periodísticas, que es a lo que yo me dedico, hay muchos géneros de la fotografía, pero lo que yo siempre sugiero a los fotógrafos o a los que están empezando, para que vayan como despertando su sensibilidad, su capacidad, siempre empezamos a hacer fotos con un lente normal, aunque tengas tu cámara digital, y no tomar fotos a todo. Ver primero qué es lo que vas a tomar cuando estás aprendiendo, con un lente normal de 50 milímetros,
y te dices, bueno, vas a recorrer, vas a caminar durante 2 horas, pero vas a tomar solamente 20 fotos. No puedes borrar ninguna, como salga la vamos a ver cuando estás aprendiendo. ¿Para qué sirve esto, este consejo, esta orientación? Bueno, desde mi punto de vista, para que tú vayas aprendiendo primero a ver y te controles. No vas a disparar con la facilidad que hay ahora de disparar, que es digital. Pues disparas muy fácilmente a ver cuál sale de todas, como al aventón, ¿no? Es como enseñar a escribir con un lápiz, ¿no? Tienes que aprender a dibujar, a escribir, caligrafía, y después ya haces el poema o haces la carta de amor o haces eso, pero primero tienes que hacer ejercicios. Entonces uno de los ejercicios es esto: caminar mucho en distintas condiciones de luz y tomar poco, con un 50 milímetros. Porque con un angular te vuelas, ¿no? Sientes que estás descubriendo el arte, y te pones a disparar a todo lo que se mueve y no controlas, no estás aprendiendo, ¿sí? Ya después que pases este proceso puedes tomar las que tú quieras, ¿no? Esta es una manera de enseñar a que la gente se controle, a que la gente dispare, pero primero tiene que ver a qué le va a disparar, porque hoy disparan antes de ver. Y como hay muchos maestros que están enseñando un poco apresuradamente, que incluso hablan de que la tecnología nos ha superado nuestra creación, ponen en la computadora o ponen en la cámara la posibilidad de la creación como parte fundamental, y yo digo que no, la creación sí la sigues teniendo aquí y aquí. Tu forma de ver sigue estando en esta combinación. Y no se trata de disparar, ¿no? De disparar mucho. Se trata de aprender a ver y a disparar. Y como me dijo alguna vez Manuel Madrigal, de perderle el miedo a la luz. Porque hay quien me cuestiona, quien dice, no, es que Pedro Valtierra pertenece a una generación pasada. No importa que pertenezca a una generación pasada. El acto de fotografiar esencialmente sigue siendo el mismo que pudieron haber usado los neandertales. El acto de fotografiar, el instrumento es otra cosa. El instrumento no te garantiza la calidad. Ayer hablaba con alguien que me decía, claro que te garantiza la calidad técnica, evidentemente te garantiza la calidad técnica, pero la creación no, es como un pincel. El mismo pincel que usó Van Gogh lo puedo usar yo. ¿Y qué voy a hacer? Porque era un pincel francés, ¿voy a hacer mejor? No. Entonces sí hay que saber distinguir, saber pensar o pensar más un poco sobre lo que es la fotografía y el arte en general, ¿no? No es de improvisar, es de crear, y la creación madura te llega con los años, con la terquedad, con el conocimiento y con echar a perder, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, cuando he dado talleres, ¿cuántos pares de zapatos acababa Cartier-Bresson? No vamos a hablar de las fotos. Vamos a hablar de cuántos kilómetros caminó Cartier-Bresson para tomar sus fotos, porque caminaba, los que exageran, y yo suelo exagerar, dicen que 30 kilómetros caminaba al día, creo que era mucho, pero 20 sí. Entonces acababa 3 pares de zapatos, y los fotógrafos no saben eso, saben hablar de la foto. Está bien, no digo que no aprendamos eso, pero hay que aprender el conjunto de las cosas. La fotografía o hacer fotografía no se aprende de la noche a la mañana. Hay gente que tiene suerte, no lo hemos visto, y hoy, sobre todo hoy vemos muchos casos en que estás en el lugar justo, tienes tu celular y haces foto. Yo no digo que tiempos pasados fueron mejor, de ninguna manera. Lo que digo siempre es que mientras no nos pongan un chip aquí, mientras pensemos y controlemos, nosotros vamos a seguir haciendo la fotografía. Y el aparato es un instrumento, como la Mont Blanc es un instrumento, como el lápiz es un instrumento, pero eso no te garantiza la calidad. Y la calidad no la hace el que vive en Nueva York o el que vive en París, la hace una persona que vive en Aguascalientes o en Juchitán o en Campeche. La creatividad no tiene color de piel ni tiene esto, sentir y reflexionar. Comprender, ¿no? Eso es. Espero que sirva esta pequeña cápsula de creatividad. Gracias, Carmen Poblano, por esta entrevista, te agradezco mucho.
voy a tratar de explicar un poco el contexto de estas fotografías. Es importante señalar que este trabajo se hizo tanto para 1+1 primero como para la jornada después, y es un testimonio de un fotógrafo que he tenido la fortuna de estar desde 1975 de manera profesional, pero desde 1972 cercano a la fotografía, aprendiendo en la fotografía, primero en el laboratorio. Por eso ustedes ven que estamos aquí en este laboratorio de la Universidad de las Artes de Aguascalientes, a quien le agradecemos mucho el espacio y la oportunidad, al maestro Jorge Camarillo, que es un maestro de muchos años, un investigador, y que, por cierto, en el número 169 de la revista Cuarto Oscuro tiene un texto que es un manifiesto que publicamos sobre la fotografía argéntica, para que ya empecemos a llamar la fotografía argéntica, no análoga, como se dice de manera equivocada. Ya Jorge en algún momento nos va a explicar por qué. Pero bueno, lo que decía de dar contexto a las fotografías que han circulado, que se han ido por ahí paseando y que les ha gustado a la gente. Como he dicho siempre, yo no hago fotografías para mí, hago fotos para que los lectores de los periódicos en los que he trabajado vean qué está pasando, tomen sus decisiones en función de la fotografía. Y bueno, pues agradecer esta entrevista, esta oportunidad, y agradecer a todos tus seguidores y seguidoras. Estamos en el laboratorio, un espacio que en algunas universidades ya se han desaparecido los laboratorios. Aquí vemos que se mantiene. Es muy importante enseñarle a los jóvenes de dónde viene la fotografía, qué es la fotografía, cómo nace, cómo se procesa. Aunque sean ya del pasado, a los jóvenes estudiantes les sirve para darle otra dimensión a la fotografía, para comprender la fotografía y para acercarlos al arte, a la creación. Entonces, pues muchas gracias, Carmen, y a la universidad. Agradezco a la Universidad de las Artes de Aguascalientes, al director, al maestro Juan Vázquez Gama, al maestro Jorge Camarillo y a Lucía Castañeda por la oportunidad que nos dieron de grabar aquí.